Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1089 del manga, el cual si esto me reacciona a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado, es un capítulo sobre todo más para crear hype a futuro que interesante por los eventos que ocurren en el presente, aunque he de decir que han habido un par bastante sorprendentes. Lo del terremoto tiene pinta de que va a afectar muy bestiamente en el mundo y la parte final es algo que desde luego que, aunque evidentemente me esperaba que llegase en un punto, no creía que fuese a ocurrir tan pronto. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado El incidente de la trinchera comienza en el lugar en el que One Piece dio inicio, en la villa Fushia, donde sus habitantes están reaccionando con sorpresa y preocupación a la noticia de la desaparición de Garp en la isla Hachinosu, tranquilizando a todos el alcalde diciéndoles que en la noticia no pone que haya muerto y además no hay que olvidar que es el hombre de múltiples leyendas, así que no hace falta preocuparse tanto por él, dándole la razón Makino porque objetivamente considera que es lo correcto que hacer, pero en el fondo en verdad también está muy preocupada. Cuando de repente alguien se pone a reír, siendo reprochado instantáneamente por el alcalde al no encontrar nada de esto divertido, pero dándose cuenta rápidamente que había sido el bebé de Makino el que se había reído, pasando ahora a llorar mientras el alcalde se disculpa con él al haberse dado cuenta lo mucho que ha metido la pata, siendo Makino quien más consigue tranquilizarle al tomarle en sus brazos y decirle que es normal que también esté preocupado por Garp. Al fin y al cabo, recientemente ha sido capaz de reconocer a Luffy, a quien ya ama tanto como si de su hermano mayor se tratase, lo que podemos comprobar por lo feliz que se pone al ver una imagen suya en el periódico. Tras lo mostrado en el anterior capítulo ya tenía demasiadas dudas sobre si realmente Garp estaba muerto o iba a acabar muerto en esa situación, pero tras este capítulo estoy 100% seguro de que Garp no ha muerto ni de broma. Si ya de por sí hay muchos personajes que Oda nos hace creer que han muerto sin darnos ninguna razón para creer que realmente no ha muerto, con Garp está insistiendo tanto a través del periódico y ahora a través de mostrarnos a sus seres queridos reaccionar al periódico que no está muerto, que eso yo creo que significa al 100% que ni de broma está muerto, pero creo que a su vez, irónicamente, sí que significa que va a morir 100% seguro en algún punto. Al fin y al cabo, ya vimos en el anterior capítulo y en este capítulo el dolor que les causaría la muerte de Garp a sus seres más queridos y a sus aprendices. Por lo tanto, es como que Oda está construyendo el terreno para el momento en el que eso acabe ocurriendo. Y a mí, a ver, evidentemente me va a doler bastante y de hecho no me extrañaría que alguna lágrima se me llegue a caer cuando eso ocurra, si es que acaba ocurriendo, porque al fin y al cabo en el pasado capítulo alguna lágrima casi se me sale, pero sería algo que me encantaría que se diese porque sería uno de los momentos más top de todo One Piece, un momento muy, pero que muy emotivo. Por cierto, en relación también a este inicio de capítulo, hay algo muy curioso y es que tal y como hemos visto, hay un bebé. Ese bebé originalmente cuando salió por primera vez no se sabía de quién era, pero en el tomo 63, en el SBS del tomo 63, Oda confirmó que efectivamente era el hijo de Makino, pero lo más curioso de todo esto es que en dicho SBS también le preguntaron por el padre, por quién era el padre, y la respuesta de Oda fue muy vaga, fue como, sí, es ese tío. Claro, una respuesta que todos los fans de One Piece es como que la primera persona que se nos viene a la mente es Shanks, pero a su vez es una respuesta que es tan vaga que te hace dudar si es tan claro como parece o si Oda nos quiere estar troleando. Pero bueno, por si no sabíais acerca de esto, por si ya lo teníais olvidado, es que he querido recordar esta información. Regresando con el capítulo y tras ver a la familia Dadan también muy preocupados tanto por Garp como por Luffy, Oda nos mueve alrededor de todo el mundo, desde cada uno de los 4 Blues, el East Blue, el South Blue, el West Blue y el North Blue, pasando por la Grand Line, incluyendo la propia Red Line, más concretamente donde Laboon y Mariejoa se encuentran, llegando al Paraíso para ver Water 7, Impel Down y el Reino Kamabaka, y hasta el Nuevo Mundo, siendo los últimos lugares que vemos el nuevo cuartel general de la Marina
y Wano. Mostrándonos todo esto Oda para ver las reacciones de la gente de todo el mundo a lo que el narrador pasa a contarnos, y es que resulta que ese día se dio un terremoto de una escala nunca antes registrada en toda la historia. Un terremoto que causó una destrucción vastísima a nivel mundial y cuyo epicentro era imposible de especificar, convirtiéndolo así en un evento sísmico muy inusual. Añadiendo el narrador que puede que no estén relacionados, pero que el terremoto se dio 6 días después de la desaparición del reino de Lulusia, momento en el que Oda nos muestra a un barco del gobierno mundial llegar a donde Lulusia se encontraba, informándole quien ahí se encuentra a Im que efectivamente no queda nada de Lulusia. Es más, lo único que ven es un enorme agujero en el mar al que está cayendo agua formando cascadas, pero aunque no puedan acercarse más, tienen claro que no hay ninguna señal que lleve a creer que el agujero se va a acabar llenando. Terminando por comentar el narrador con respecto a este tema, que el terremoto causó que el nivel del mar subiese 1 metro en todo el mundo, lo que provocó la pérdida de muchas playas e islas a lo largo de todo el mundo. Más allá del terremoto, las consecuencias que ha tenido para el mundo y las que puede acabar teniendo aún más en un futuro, lo más interesante de esta parte del capítulo desde luego que es ese agujero enorme que se ha formado donde el reino Lulusia se encontraba tras Im haber usado el Mother Flame. Es realmente interesante porque al fin y al cabo ese tipo de agujero no es la primera vez que lo vemos, sino que lo vimos también hace 700 capítulos en Enies Lobby. Recordemos que en Enies Lobby todos esos edificios o todas esas islas se encuentran como un poco entre comillas flotando en el aire encima de un agujero que a su vez está rodeado por el propio mar, es decir, es tal cual lo que hemos visto que ha ocurrido tras el uso de Mother Flame en Lulusia, por lo que supongo que podemos imaginar que lo que acabó causando lo que hay debajo de Enies Lobby también fue el Mother Flame en su día, probablemente durante el siglo vacío, así que Enies Lobby todavía tiene mucho que dar en One Piece, va a acabar siendo aún más relevante de lo que ya ha sido en la historia, así que tengo bastante curiosidad por saber por dónde acabará tirando Oda con respecto a ese lugar, ya que en cuanto a teorías al menos sí que hay varias muy interesantes, entre ellas una por ejemplo que habla que el One Piece, que la Tail se podría encontrar ahí. Pero bueno, independientemente de que esa teoría sea cierto o no, el hecho de que exista ese agujero en Enies Lobby y que se haya dado un agujero exactamente igual en Lulusia por el uso del Mother Flame, desde luego que hace que ese lugar sea aún más importante de lo que ya era hasta ahora en la historia. Volviendo con el capítulo, es como tras varios meses finalmente regresamos a Egghead, el lugar en el que, tal y como nos recuerda el narrador, el gobierno mundial convocó una enorme flota, una incluso que supera considerablemente lo que sería una flota de una Buster Call, una con la que consiguen tener la isla completamente rodeada. Al fin y al cabo participan un grupo de 100 barcos, de los cuales 20 son buques de guerra masivos, estando a bordo de esos 100 barcos nada más y nada menos que 30.000 marines, estando a su vez esta fuerza militar sin precedentes, liderada por un grupo de 9 vicealmirantes y el almirante Kizaru. Mientras el narrador nos describía toda esta situación, estábamos viendo cómo las bestias marinas robóticas atacaban a los barcos de la marina y los marines contraatacaban, lo que llevó a que Sentomaru le reprochase que atacasen a las bestias marinas robóticas cuando les pidió que no lo hiciesen, ignorando que fueron ellas las que atacaron primero. Pasando a ver en ese momento a Kizaru decirle a Sentomaru, con el que se está comunicando vía Denden Mushi, que les está poniendo en una situación un poco incómoda, si acaso no podría rendirse y volver con ellos. Pasando a responderles el guardaespaldas de Vegapunk que si vuelven a pasar a la acción no dudará en atacar con todo, respondiéndole de vuelta a Kizaru con su típico "oh, qué miedo",
añadiendo Sentomaru que Punk desarrolló los láseres de los pacifistas después de haber estudiado los poderes de su Akuma no Mi, momento en el que Oda nos muestra una viñeta de unos muy jóvenes Vegapunk, Kizaru y Sentomaru pasándoselo muy bien mientras el científico llevaba a cabo su investigación, para terminar por decir Sentomaru que nunca se imaginó que llegaría el día en el que él mismo vendría para eliminarle, respondiéndole Kizaru que estudiar el siglo vacío es un crimen que ni él puede defender, así que solo le queda actuar como un mandado, terminando por añadir el almirante que esta batalla tampoco es una que ellos deseen tener, al fin y al cabo, cuanto más destruyan, también más perderán. Dejando a un lado a estos dos, Oda nos mueve al buque de guerra en el que Saturn se encuentra, siendo lo primero que le dice a uno de sus subordinados, al vicealmirante Doberman, que se encargue de que nadie se entere de que está ahí, respondiéndole el vicealmirante con el sí señor correspondiente, momento en el que Saturn agarra el periódico y lee el artículo que tiene como título: La banda del sombrero de paja con Vegapunk como rehén se ha atrincherado en Eged, para acabar comentando que le gusta lo que lee, comentándole Doberman que ha sido escrito por Morgans, pasando a responderle Saturn con la pregunta de que entonces ¿cuál es la verdad?, respondiéndole de vuelta Doberman con un informe que nos sirve para recordar la situación dentro de Eged. Y es que teniendo en cuenta que no han recibido por parte del CP0 un reporte de haber completado la misión y que Sentomaru todavía está defendiendo la isla, están bastante seguros de que en la planta del laboratorio se encuentran los 6 satélites de Vegapunk y el Stella, es decir, su cuerpo principal, los 4 Seraphim que les protegen, los 10 miembros de la banda pirata del Emperador Sombrero de Paja, quienes creen que han podido aliarse con Vegapunk, y los agentes del grupo de avanzada Rob Lucci, Kaku y Stussy pertenecientes al CP0, mientras que al resto de los miembros de la Cyberpol parece ser que han sido capturados en la planta de fabricación por Sentomaru y los nuevos modelos de pacifistas junto a los que lucha, añadiendo Doberman que también hay que tener en cuenta que la barrera de la cúpula de la frontera está al 100%, lo que significa que nada puede entrar o salir de la planta del laboratorio, para terminar por comentar que ya ha pasado un día entero desde que el incidente dio inicio y todavía no saben nada de lo que ha ocurrido ahí dentro. Pasando a preguntarle a Saturn dónde se encuentran los trabajadores e investigadores de la isla, respondiéndole Doberman que todos ellos evacuaron de Eged ayer, pero tienen las coordenadas de sus barcos, así que en cualquier momento pueden localizarles, pasando a ordenarles a Saturn que les hundan. No pueden arriesgarse a dejar libre a alguien que pueda saber más de la cuenta, respondiéndole una vez más Doberman con el correspondiente sí señor, para terminar por añadir que también les han llegado informes de que la pirata Jewel Ribone y la glutona ha sido avistada en la isla, respondiéndole Saturn que la hija de Kuma ya no tiene nada que aportarles, así que pueden dejarla estar, al fin y al cabo no es más que una mocosa. Llegando a la recta final del capítulo, vemos que están informando a Kizaru sobre una señal que está llegando desde Eged, y es que parece que están intentando comunicarse con otro lugar, siendo ese lugar Marieyoa, más concretamente el Salón de la Autoridad, donde los otros 4 miembros del Gorosei se encuentran y responden a la llamada que también está siendo escuchada tanto por Saturn como Kizaru, y llamada que hace York, siendo lo primero que les dice que están siendo muy crueles, que cómo se les ocurre querer matarla a ella también cuando saben que el Vegapunk original les estaba traicionando porque ella fue quien les informó sobre ello, respondiéndole los del Gorosei que lo hacen porque al final del día ella también es una Vegapunk, respondiéndoles de vuelta instantáneamente York que si ella tuviese interés en el siglo vacío no les habría revelado toda esa información, comentando uno de los miembros del Gorosei que ahí tiene razón, añadiendo otro de ellos que se alegra de que haya sobrevivido, para pasar a preguntarle si el CP0 consiguió llegar a la isla y qué es lo que están haciendo los Mugiwaras ahora, respondiéndole entre gritos York que el hecho de que haya sido la única en contactar con ellos tras esta última noche debería de resolver todas sus dudas. Además, no deben de olvidar que los Seraphim están junto a ella.
pasando a preguntar York por qué la enorme flota de barcos está rodeando la isla, si acaso quieren ir a la guerra contra ella, respondiéndole uno de los miembros del Gorosei que han cambiado de opinión, para pasar a preguntarle si ella también es capaz de crear la Mother Flame, respondiéndole de vuelta a York que ahora que les conviene han cambiado de opinión, pero que sí puede construirla. De hecho, ni le sorprende que se lo pidan después de que les enviase una, comentando uno de los miembros del Gorosei que sí, que es deseada. Pasando a preguntar York por quién, aunque no interesándole mucho la respuesta, rápidamente añade que la central de energía necesaria para construir la Mother Flame está en la isla, así que más vale que le prometan que ni la herirán a ella ni al laboratorio, confirmándole los del Gorosei que si esos son sus deseos lo cumplirán, viniéndose así arriba York y pidiéndoles que también que le conviertan en una Tenryubito, petición que los del Gorosei también aceptan, respondiéndoles York que entonces el trato está hecho, y como parte del trato lo primero que quiere que hagan es que por favor vayan a salvarla antes de que Luffy la mate, petición que deja completamente sorprendidos a los 4 miembros del Gorosei que se encuentran en el salón de la autoridad, a Saturn y a Kizaru, y con Oda haciéndonos ver un plano en el que nos muestra que todos los Mugiwaras, al igual que Vegapunk, los miembros del CP0 y Bonnie se encuentran bien, que han sido los propios Mugiwaras quienes le han obligado a llamar a los miembros del Gorosei al tener a York amenazada por Zoro, con Nami y Vegapunk entendiéndolo todo ahora y con Luffy y Bonnie solo entendiendo que deben de usar a York como escudo para huir, es como acaba este capítulo. Sinceramente me alegra mucho que Oda haya decidido omitir todo lo que haya ocurrido dentro del laboratorio en relación a York, los Serafín y los Mugiwaras, porque al fin y al cabo, a no ser que Oda quisiese hacer un giro relacionado a ello, estábamos 100% seguros de que iban a vencer sin muchos problemas, porque lo interesante, el verdadero reto se encontraba precisamente fuera de Egghead, es esa gran flota que está rodeando la isla, así que omitir esta parte para ya directamente poder mostrarnos conversaciones y el enfrentamiento contra los otros me parece que ha sido una idea muy buena por parte de Oda y que, como comento, me alegra muchísimo que haya llevado a cabo y cómo la ha llevado a cabo, porque yo al principio había caído completamente en el bait, creía que York se encontraba bien, evidentemente al fin y al cabo es como Oda nos lo estaba vendiendo, ¿no? Entonces creía que York se encontraba bien, que íbamos a seguir viendo el enfrentamiento entre los Mugiwaras y los Serafín para que luego llegue la última página, haga el giro, nos muestra la verdad y veamos cómo ya ha sido todo solucionado y cómo York está siendo capturada por los Mugiwaras. Y el hecho de que le hayan obligado a llamar a los miembros del Gorosei es, creo que, mucho más impactante de cómo la gente ha reaccionado frente a eso. Porque vale, sí, no es algo como muy loco, pero hay que tener en cuenta que es más o menos la primera vez que los Mugiwaras escuchan a los miembros del Gorosei de manera directa. Es decir, es más o menos, aunque en este caso de manera indirecta, la primera vez que se comunican con los miembros del Gorosei, con a quien uno de ellos probablemente enfrenten dentro de poco y a otros de ellos los vayan a enfrentar al final de One Piece. Y a mí este tipo de cosas es que la verdad me ponen la piel de gallina. Esto es de lo que más me ha gustado del capítulo. Por cierto, supongo que a estas alturas ya la mayoría lo sabréis, pero quizás haya quedado alguno que, como yo, no se diese cuenta cuando lo leyó en el capítulo y no haya visto a nadie comentarlo, pero en la última viñeta aparecen todos los Mugiwaras, aparecen los miembros del CP0, aparece Vegapunk, pero no aparece Robin, es el único personaje que no aparece. Y no creo, sinceramente, que esto sea por algo negativo, sino que más bien Robin debe de estar llevando a cabo una función que probablemente Oda nos muestre, supongo que ya en el próximo capítulo, y que acabe teniendo impacto quizás en algo mayor, rollo escala siglo vacío, para tener más conocimiento sobre el siglo vacío, o quizás en algo un poquito menor relacionado con solucionar el salir de la planta del laboratorio en la que se encuentran, pero vaya, que no creo en lo absoluto que le esté ocurriendo algo malo a Robin, no creo que haya sido capturada. Ahora justo es cuando la ha pasado, sería increíble.
Y por último quiero comentar un pequeño detalle relacionado con Bonnie, y es que en la conversación entre Doberman y Saturn hemos visto cómo Saturn ha ninguneado bastante a Bonnie y como que le resulta completamente irrelevante que se encuentre en Egghead, porque al fin y al cabo ya ni les es útil ni tiene pinta de que crea que sea capaz de hacer algo que les afecte de manera muy negativa, porque directamente le ha llamado mocosa. Es como que la estaba menospreciando muchísimo. Pues directamente por ese comentario es que estoy bastante seguro de que Bonnie la va a acabar liando muchísimo. No sé qué es lo que va a hacer concretamente, pero ya sea de manera directa a Saturn o en términos un poquito generales afectando a todo el gobierno mundial, creo que algo va a hacer para darles por saco. Y espero que sea el caso, la verdad, porque Bonnie, como ya sabéis, es un personaje que me encanta, que me gusta muchísimo. Pues hasta aquí todo el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que es un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción te tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colgarán las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!